Muy bien, nos vamos a encontrar ahora con el reglamento provisorio, este reglamento de tierras que va a ponderar Artigas no solo para la provincia oriental, sino para todas las demás. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué motivo había que hacer un reglamento de tierras o una revolución agraria, como muchos lo llaman? Venimos de un régimen monárquico en el cual el rey o el gobernador o el virrey de turno entregaban tierras a trocha y moche a quienes ellos consideraban que eran parte de su círculo más íntimo o de fieles. Venimos también de una revolución que estalla, si bien en el 10 en Buenos Aires, en el 11, febrero del 11 llega aquí a nuestra región, una primera guerra de independencia contra los españoles que diezma el ganado, que esparce a la población de la capital, incluso 2 sitios en Montevideo, o sea que estamos hablando que desde 1811 a 1815, que se estructura este reglamento, la tierra oriental sufre las consecuencias de lo que serían guerras no solo internas, sino también casi guerras civiles. La pérdida de ganado, la pérdida de los títulos de propiedad, el gran latifundio, era una realidad innegable. Había que poner un orden, había que poner un coto a esas necesidades, más teniendo en cuenta que nuestra región básicamente es agroexportadora, agroganadera. Por ende, era de radical importancia y urgencia poner orden a esta gran cuasi anarquía que había, por decirlo de alguna manera, en el aparato productivo nacional. Otra innovación que pone este reglamento de tierras es que al derogarse el derecho indiano, como se le llamaba al derecho que había implantado la corona en nuestra región, lo que se hacía era dar la libertad a la propiedad privada. Y ustedes saben que el liberalismo tiene la propiedad privada como un sagrado inviolable. Eso hacía que los terratenientes y latifundistas se aprovecharan de este derecho para imponerse a los que menos tenían. Artigas también se plantea en este reglamento equilibrar la balanza entre los que mucho tienen y poco o nada. Eso lo vamos a ver específicamente ahora que vamos a nombrar algunos de los artículos de este reglamento provisorio para el ordenamiento de la campaña y la seguridad de sus hacendados. 15 de septiembre de 1815, purificación. Don José Gervasio Artigas redacta este reglamento de tierras, el cual constará de 3 partes. La primera, dedicada específicamente a la organización administrativa y, por qué no decirlo también, judicial de la provincia. Él va a designar quiénes van a ser los jueces que van a impartir la justicia en cada una de las zonas de esta región. La segunda parte, que es el plan de distribución de tierras y su óptima productividad, y la tercera, las medidas de policía y vigilancia en la campaña, que eran muy necesarias, no solo por los bandidos sueltos y por los perros y marrones, sino también por el propio abigeato que cometían muchos estancieros entre sí, o sea, la falta de orden era casi total. El plan de distribución de tierras estableció un criterio básicamente político. ¿Por qué político? Tengamos en cuenta que estamos en medio de una revolución. Cuando Artigas expresa que se les va a quitar las tierras a todos aquellos emigrados malos europeos y peores americanos que no hubieran sido indultados por el jefe de la provincia, se está refiriendo a los traidores a la revolución. Se le va a quitar la tierra a todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con los postulados básicos del levantamiento armado contra las tropas y el gobierno español. Después también habla de que se van a declarar como nulas todas las donaciones o ventas efectuadas desde 1810 hasta el año 1815 por las autoridades hispánicas que todavía estaban en Montevideo. Recordemos que la ciudad de Montevideo fue la que más costó hacer caer luego del segundo sitio e incluso también por el bloqueo naval que se le hacía a la capital hoy del Uruguay. La tierra de los enemigos era obviamente decomisada en su totalidad, pero miren qué cosa extraña. A pesar de que fueran enemigos de la revolución, se iba a tener en cuenta si el poseedor de la tierra era casado y con hijos. En caso de que fuera casado y con hijos, se le iba a dejar un trozo de tierra para que pudieran autosolventarse o sobrevivir o subsistir. O sea que vemos que incluso luego de esta frase fuerte de malos europeos y peores americanos, incluso
a los malos europeos y peores americanos se los iba a tener en cuenta si tenían familia. Un gesto de humanidad que demuestra Artigas, a nuestro entender, dentro de lo que era una revolución radical, como la que planteaba. Con respecto a los beneficiarios, bueno, aquí fue la famosa frase, que los más infelices sean los más privilegiados. Se va a priorizar, ni que hablar, a los ambos de igual clase, a los negros libres, a las viudas con hijos, a los indios, a los criollos pobres. Se les va a dar la suerte de estancia, obviamente si con su trabajo y hombría de bien ponderen a su felicidad y a la de la provincia, porque todo aquel que en 2 meses y con un mes de gracia no haya construido esos establos y ranchos que se les decía, se les iba a sacar la tierra y se le iba a dar a orientales o adeptos a la revolución con más hábito de trabajo. Ergo, no te caía de arriba, y si te caía de arriba era para que lo trabajaras. Aquí se hacía una gran diferencia entre lo que pueden ser las dádivas per se y las dádivas, pero teniendo que trabajar la tierra. La donación imponía a los beneficiarios el cumplimiento de estas obligaciones, so pena de que fueran quitadas las tierras y todos los beneficios. El objetivo de este reglamento es primero fomentar la producción. Hay que producir. Nuestras provincias de la Liga Federal tenían que exportar, primero para la autosuficiencia y después para poder comerciar y tener un superávit aduanero que permitiera invertir en infraestructura. Las medidas de policía, básicamente, era la creación de una fuerza represiva y puestas a las órdenes de los alcaldes provinciales y sus subalternos para que pudieran vigilar la campaña. También, obviamente, se va a tratar de fomentar el comercio ultramarino, y para fomentar el comercio ultramarino es que se va a hacer incluso un tratado con la flota de Su Majestad Británica, que en aquella época era casi por antonomasia la monopólica del comercio internacional, a fin de que los productos de esta región pudiesen salir al mundo. Todas estas cuestiones, además de un proyecto de agricultura, un proyecto que fomentaba el comercio ultramarino, el fomento de las industrias, la creación de la Escuela de Primeras Letras, la creación de la primera biblioteca pública, harán que, mediante todos estos proyectos pequeños pero con peso, el proyecto artiguista como algo macro se comience a manifestar como una realidad. No solo se encargó de este proyecto o de este reglamento de tierras, sino que trató de ponderar otros y priorizar otros, como en el caso de la cultura, donde se crea la primera casa de comedias. Esto va a dar al proyecto de la Liga Federal un todo y abarcar un todo como proyecto de gobierno. Por eso muchos profesores y muchos historiadores, cuando dan la Revolución Oriental, la dan como la primera independencia. Nuestro primer país se llamó Liga Federal, nuestro primer presidente, por decir así, se le llamó protector y fue don José Gervasio Artigas. Luego vino el intersticio de la invasión portuguesa con la provincia cisplatina, de la cual formamos parte del imperio portugués, luego fuimos parte del imperio brasilero, para venir luego la segunda guerra de independencia, la cual plasma en los hechos un proyecto muy distinto al artiguista, pero proyecto independentista al fin. La pregunta es, ¿qué pasó con este megaproyecto artiguista? ¿Qué pasó con la Liga Federal? ¿Qué pasó con el reglamento de tierras, con las instrucciones del año 13? ¿Se manifestaron en la realidad? ¿Se pudieron plasmar? ¿Se pudieron llevar a cabo? ¿Qué pasó con el puerto de Montevideo, con los puertos del Paraná? Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver en la próxima entrega, cuando tengamos que ver, para los artiguistas desgraciadamente, el final de este proyecto. Nos vemos la próxima.